Mi vida cambió para siempre el día de mi boda. Saben, hay momentos que te marcan tan profundamente que ni 50 años pueden borrarlos. Ese día, alguien de mi propia familia, alguien que compartía mi sangre, mi mesa, mi hogar, me hirió de una manera que ninguna mujer debería experimentar jamás. Era la persona que me llevaba en su bicicleta cuando niña, mi supuesto protector, mi hermano mayor. Pero detrás de esa sonrisa fraternal se escondía una oscuridad que yo nunca imaginé posible. Y escogió, con cruel precisión, el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. ¿Saben qué es lo más doloroso? Que cada mañana lo veía desayunar con nosotros, recibiendo el café caliente de las manos de mi madre, bendiciendo los alimentos, mientras planeaba destruirme. Me llamo Carolina, y aquí en Santa Catarina Juquila, todos me conocen como la abuela Carolina. Desde mi mecedora, la misma que mi querido Maximiliano me regaló hace tanto tiempo, les cuento esta historia con 80 años de vida sobre mis hombros. Esta casa pequeña ha sido testigo de tantos secretos, de tantas lágrimas, y hoy, después de medio siglo, siento que es tiempo de liberar este peso que he cargado en silencio. Mientras les hablo, puedo imaginarlos en sus casas, quizás con una taza de café en las manos, como yo lo hago cada tarde. Necesito que entiendan que esta no es solo mi historia, es un testimonio de supervivencia, de coraje, de la fuerza que no sabemos que tenemos hasta que la vida nos obliga a encontrarla. ¿Qué le pasó a esta señora mayor? Quizás se estén preguntando. Mis queridos, fue alguien de mi propia sangre quien convirtió mi día de bodas en una pesadilla. Alguien a quien amaba con todo mi corazón, a quien veía como un santo en la tierra. ¿Han sentido alguna vez cómo se rompe la confianza? Es como si el mundo entero se desmoronara bajo tus pies. La persona que secaba mis lágrimas cuando tenía pesadillas, a quien pedía la bendición cada mañana, esa misma persona me traicionó de la manera más vil. Hay heridas que el tiempo no cura, solo nos enseña a vivir con ellas. Crecí como muchas niñas de mi época, creyendo en la santidad de la familia. Para mí, un hermano mayor era un ángel guardián, y el hogar era un refugio sagrado donde nada malo podía tocarte. Pero la vida me enseñó de la manera más cruel que a veces el peligro duerme bajo tu mismo techo, come de tu mismo plato, reza el mismo rosario. Lo más desgarrador es el silencio que te impone la familia. Cuando el monstruo es uno de los tuyos, ¿a quién acudes? Es tu palabra contra la del hijo ejemplar, del hermano respetado por todos. Te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia memoria. Te susurran que exageras, que malinterpretaste todo. Y después de lo que me hizo, algo tan atroz que ni siquiera hoy, tantos años después, puedo ponerlo en palabras, tuve que enfrentar la decisión más difícil de mi vida. Era como estar parada al borde de un precipicio. De un lado estaba el silencio, esa tumba en vida donde enterraría mi dolor para siempre. Del otro, la verdad que amenazaba con destruir no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Sabía que hablar significaría desatar un huracán que arrasaría con todo lo que conocíamos. Pero a veces, mis queridos, la única manera de sanar es dejando que la tormenta lo limpie todo. ¿Y saben qué hice en ese momento tan crucial? Me mantuve firme. Con toda la dignidad que mi madre me había enseñado, alcé mi voz para contar mi verdad. No fue fácil. Cada palabra pesaba como plomo en mi garganta. Ahí estaba yo, de pie frente al altar, con todas las miradas sobre mí, esperando pronunciar el sí al hombre que amaba, mientras mi corazón se desgarraba por dentro. Era como si dos almas batallaran en mi interior, una que deseaba seguir adelante y olvidar todo, y otra que gritaba que no podía comenzar una vida matrimonial ocultando semejante dolor. ¿Cómo podría mirar a los ojos a Maximiliano, ese hombre bendecido que me amaba con todo su corazón, fingiendo ser la misma muchacha inocente que él había cortejado? ¿Cómo podría compartir mi vida con él, sabiendo que horas antes, mi propio hermano me había lastimado de una manera imperdonable? Dagoberto estaba seguro, completamente convencido, de que guardaría silencio. Conocía bien nuestra crianza tradicional, sabía que me habían educado para no causar escándalos, para mantener el honor de la familia ante todo. Apostó todo a mi educación conservadora, a mi temor, a mi vergüenza. Pensó que sería como tantas otras mujeres que callan sus penas. Pero no contaba con algo.
Dentro de esta anciana siempre ha vivido el espíritu de una guerrera. Una guerrera que puede parecer dormida, pero cuando despierta, cuando la acorralan, cuando la lastiman, hay de quien se encuentre en su camino. Y ese día, frente al altar de Dios, esa guerrera despertó con una sed de justicia que ni yo misma sabía que existía. Para que entiendan cómo llegué a ese momento tan doloroso, debo contarles desde el principio. A veces el mal está frente a nosotros, creciendo día a día, alimentándose de nuestra confianza, esperando el momento preciso para mostrar su verdadero rostro. Porque quien me lastimó no vino de fuera, no. Creció en mi propia casa, compartió mi mesa, escuchó los mismos cuentos antes de dormir. Nací en 1947 en una familia muy tradicional aquí en Santa Catarina, Juquila, cuando las mujeres nacíamos con nuestro destino ya trazado, crecer con rectitud, casarnos siendo puras, tener hijos y obedecer al marido hasta el último día. En casa éramos 6, papá, mamá y nosotros 5. Yo era la más pequeña, la única niña entre 4 hermanos. ¿Saben lo que eso significaba en aquellos tiempos? Era la consentida, la protegida, el tesoro que mis hermanos debían cuidar. Qué ironía tan amarga, ¿verdad? Ser protegida por quien terminaría causándome tanto dolor. Mi padre, Raimundo, que Dios lo tenga en su gloria, era sastre, un hombre honorable, más serio que presumido. Un hombre de pocas palabras pero muchas acciones. Pasaba sus días inclinado sobre la máquina de coser, confeccionando trajes para los caballeros distinguidos del pueblo, siempre con esa postura concentrada de quien toma la vida con seriedad. Sus manos siempre tenían rastros de tiza de sastre, pequeñas marcas de agujas, y su ropa olía a tela nueva, como si fuera su perfume personal. Se levantaba antes del alba y solo descansaba cuando el sol se ocultaba. Era un hombre trabajador que creía que con honestidad y dedicación se podía salir adelante. Pobrecito, nunca imaginó que bajo su propio techo, a pesar de tanto esfuerzo por mantenernos, crecía alguien que mancharía para siempre el apellido familiar. Al criarnos, papá fue muy claro con todos. No, hijo, en mi casa se vive con rectitud, decía siempre. Hay que respetar a los mayores, proteger a los menores y jamás, nunca jamás, deshonrar el nombre de la familia. Cuánto debió dolerle descubrir que uno de los hijos que había criado con tanto amor resultaría ser lo opuesto a todo lo que él había enseñado. Mi madre, doña Socorro, como la extraño, quisiera volver a sentir el aroma de su pelo cuando me abrazaba. Ella ayudaba con los gastos cosiendo vestidos para las señoras de sociedad. Esta santa mujer trabajaba tanto como papá, y aún así encontraba tiempo para cuidar la casa y atendernos a los 5. Crecí viéndola inclinada sobre encajes y bordados, siempre con un alfiler entre los labios y una regla en la mano, sus dedos marcados por años de costura, siempre con esa paciencia infinita que solo una madre puede tener. Ella fue quien puso orden en casa y se encargó de nuestra educación, especialmente de la mía. Como era mujer y de carácter dulce, me repetía constantemente: tienes que cuidarte más que tus hermanos. Una mujer que se respeta no da lugar a habladurías. Pobre de mi madre, enseñándome a cuidarme de los peligros de la calle, sin saber que el mayor peligro dormía bajo nuestro mismo techo, fingiendo ser un alma noble. Me enseñó a bordar, a cocinar, a mantener una casa, pero sobre todo me enseñó sobre el honor, sobre la dignidad, sobre cómo debe comportarse una señorita de buena familia. Tu reputación es tu mayor tesoro, me decía. Una vez perdida, no hay manera de recuperarla. Guardé cada una de sus palabras en mi corazón, creyendo que siguiendo sus enseñanzas estaría a salvo de cualquier mal. Me criaron con mucha disciplina, en una época donde una señorita decente ni siquiera podía conversar con un muchacho sin tener a alguien vigilando cada palabra, cada mirada. Imagínense, nunca había estado a solas con ningún hombre hasta el día de mi boda, ni por 5 minutos. Eran otros tiempos, ¿saben? Cuando obedecíamos a nuestros padres sin cuestionarlos, cuando el matrimonio era algo sagrado y para toda la vida. ¿Cómo cuidábamos nuestra honra? Como si fuera el más precioso diamante. Crecí pensando que toda esa protección era por amor, por cuidado, que mis padres y hermanos lo hacían porque me querían, porque deseaban preservarme para un futuro esposo que me valorara.
Jamás imaginé que toda esa protección sería inútil cuando el peligro habitaba bajo nuestro propio techo. Mis hermanos, todos mayores que yo, cada uno me cuidaba a su manera. Anacleto era el más cercano, 3 años mayor, siempre juguetón pero celoso cuando algún muchacho me miraba. Luego estaba Bonifacio, 5 años mayor, más serio, de los que resolvían las cosas cuando era necesario. Crescencio era 6 años mayor que yo, el más estudioso, siempre con un libro en las manos, pero atento a quien se me acercaba. Pero quien más me protegía, a quien más admiraba, a quien consideraba mi ángel guardián en la tierra, era Dagoberto. Me llevaba 8 años, así que cuando yo era una niña de 7 u 8 años, él ya era un joven de 15 o 16, con esa autoridad natural de hermano mayor, esa presencia que hacía que todos lo respetaran. Y Dios santo, cómo admiraba a ese hombre. Dagoberto era el orgullo de la familia, de la calle, del pueblo entero. Inteligente como pocos, trabajador incansable, respetado por todos, desde el presidente municipal hasta el último habitante del pueblo. Todos lo ponían de ejemplo. Miren a Dagoberto, qué muchacho tan ejemplar. Si todos los jóvenes fueran como él, el mundo sería mejor. Qué bendición tiene la familia de don Raimundo con un hijo así. Y yo me hinchaba de orgullo al escuchar esos comentarios. Sí, mi hermano, pensaba orgullosa, ese hombre maravilloso. Todo el mundo admira a mi hermano mayor. Qué ingenua fui, Dios mío, qué inocente. Creí conocerlo, pensé que sabía quién era realmente bajo esa máscara perfecta que mostraba al mundo. Era él quien me llevaba a la escuela cuando llovía, pedaleando despacio para no asustarme, dejándome siempre en la puerta y esperando a que entrara antes de irse. Era él quien ahuyentaba a los muchachos que me molestaban, con esa manera protectora que hacía que cualquier jovencito saliera corriendo con solo ver su expresión. Era él quien me traía dulces al volver del centro, siempre acordándose de su hermanita, siempre con esa sonrisa cariñosa que me llenaba el corazón. Lo veía como mi héroe, ¿saben? Como mi protector personal, mi caballero de brillante armadura. Cuando tenía pesadillas, era a él a quien llamaba. Cuando alguien me hacía llorar en la escuela, corría a sus brazos buscando consuelo. Cuando crecí, soñaba con casarme con alguien como Dagoberto, fuerte, protector, respetado, que me cuidara como él lo hacía. Jamás, ni en mis peores pesadillas, ni en mis más oscuros pensamientos, imaginé que un día él se convertiría en mi mayor tormento, que las mismas manos que me protegieron me causarían tanto dolor, que la misma voz que me consolaba cuando lloraba, pronunciaría las palabras más crueles que una mujer pudiera escuchar, que el mismo hombre que me defendía de los males del mundo sería quien más daño me haría. Durante todos esos años, fue construyendo esa imagen perfecta, esa reputación intachable, no solo conmigo, sino con toda la familia, con todo el pueblo. Era como si supiera que algún día necesitaría ese escudo, toda esa credibilidad, para que cuando llegara el momento de hacerme daño, nadie pudiera creer que fuera capaz de tal cosa. Porque ven la estrategia tan calculada. Cuanto más respetado era, cuanto más santo parecía, más difícil sería para cualquiera creer lo que me hizo. Fue un plan elaborado con paciencia, construido poco a poco, hasta formar un muro de respetabilidad que parecía imposible de derribar. Cuando cumplí 20 años, mis padres comenzaron a inquietarse por mi soltería, como era costumbre en aquellos tiempos en Santa Catarina Juquila. En esa época, una muchacha que no se casaba antes de los 25 era vista con preocupación por la comunidad, como si algo no estuviera bien con ella. ¿Será que Carolina tiene algún defecto que no vemos? ¿Será que es muy exigente?, murmuraban las vecinas con falsa compasión. Fue entonces cuando Maximiliano llegó a mi vida, como una bendición del cielo. Hijo de una respetada familia amiga de mis padres, era un joven trabajador y bondadoso, con un negocio próspero y planes claros para el futuro. Representaba todo lo que unos padres mexicanos podían desear para su hija: estabilidad, respeto y buenos valores familiares. ¿Y saben quién fue el primero en dar su visto bueno? Mi hermano Dagoberto. Este muchacho es perfecto para Carolina, les dijo a mis padres. Es responsable y la cuidará bien. En ese momento, interpreté sus palabras como muestra de cariño fraternal.
Hoy comprendo que eran parte de un plan más oscuro. El cortejo siguió las tradiciones de nuestro pueblo, con todo el protocolo que una familia respetable exigía. Maximiliano venía los domingos a visitarme. Conversábamos en la sala bajo la atenta mirada de mis padres. Nos escribimos cartas durante casi 2 años antes del compromiso, misivas que Dagoberto se ofrecía a llevar al correo, diciendo que quería ayudar a su hermanita. Cuando Maximiliano pidió mi mano en matrimonio, la alegría inundó nuestro hogar. Por fin haría sentir orgullosos a mis padres. Dejaría mi casa como una joven honorable para formar mi propia familia. Y Dagoberto parecía el más contento. Mi hermanita será la novia más hermosa de Santa Catarina Juquila, decía mientras me abrazaba. Ahora entiendo su falsa alegría. No era felicidad por mi dicha, sino la satisfacción de quien sabía que pronto destruiría mi felicidad. Los preparativos de la boda tomaron meses. Mi madre cosió mi vestido con dedicación infinita. Un vestido sencillo pero lleno de delicados detalles que solo ella sabía hacer. Toda la familia participó en la organización. Sería una ceremonia modesta pero digna en la iglesia del pueblo donde siempre habíamos asistido. Yo estaba ilusionada, soñaba despierta imaginando mi vida de casada, mi propio hogar, mi futura familia. Pero hay personas que pueden convertir la luz en sombras en un instante, y ese día, que debería haber sido el más feliz, se transformaría en el más doloroso. Dagoberto siempre actuó como un hermano sobreprotector, especialmente en lo relacionado con mi matrimonio. Era quien hablaba con Maximiliano sobre cualquier detalle, quien opinaba sobre los preparativos. Todos veían su comportamiento como algo entrañable. Yo también lo creía, hasta descubrir que tras esa máscara de protección se ocultaban intenciones impuras. La mañana de mi boda, mientras me arreglaba en el cuarto trasero de la casa, Dagoberto tocó a mi puerta. Dijo que necesitaba hablarme sobre algo importante que había descubierto de Maximiliano, algo que podría hacerme cambiar de opinión. Ingenuamente, le abrí sin dudar. Era mi hermano mayor, mi protector. ¿Cómo podría desconfiar? Era el 13 de marzo de 1971, una radiante mañana de sábado. El sol entraba por mi ventana, iluminando el vestido que mamá había colgado con tanto amor. Me desperté temprano, con el corazón palpitando de emoción, como sucede cuando anticipamos momentos especiales. No imaginaba que horas después mi vida cambiaría para siempre. La casa era un hervidero de actividad. Mamá iba y venía ultimando detalles, mis hermanos se ajustaban sus trajes, papá luchaba con su corbata. Todo parecía perfecto, como lo había soñado. Los vecinos pasaban saludando, compartiendo buenos deseos. Me di un largo baño esa bendita mañana, dejando que el agua templada me relajara mientras imaginaba mi futura vida como esposa de Maximiliano. Me puse el perfume francés que mi madrina me había regalado, un frasco precioso que guardaba como un tesoro. Me peiné como habíamos ensayado, con suaves ondas enmarcando mi rostro. Llevaba puesto un fondo blanco de encaje que mi madre había bordado especialmente para ese día, pensando en la intimidad de mi noche de bodas. El vestido me lo pondría al final, después de la bendición del padre, para llegar impecable a la iglesia. Me miré al espejo y me sentí verdaderamente bella, como si un halo de luz me envolviera. ¿Cuántas novias habrán sentido esa misma emoción la mañana de su boda? Todas teníamos mariposas en el estómago, todas soñábamos con nuestro príncipe azul, todas creíamos que nada malo podría suceder en un día tan especial. Qué vulnerable nos hace la felicidad. Estaba en mi pequeña pero acogedora habitación, rodeada de mis tesoros más queridos, las muñecas de trapo que mamá me había hecho, mis libros de oraciones, el crucifijo de mi primera comunión. El ambiente olía a flores frescas y esperanza. Mi vestido de novia, colgado en la pared, parecía un ángel guardián bendiciendo mi nueva vida. Entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta, tan delicados que apenas los percibí. Si hubiera sabido que esos golpes marcarían un antes y un después en mi existencia. Soy yo, Dagoberto. Necesito hablarte antes de la ceremonia. Su voz sonaba extraña, tensa, como si algo le perturbara. ¿Podrías esperar un momento? Solo llevo el fondo, respondí con naturalidad. ¿Qué mal podría haber? Era mi hermano,
quien me había protegido toda la vida. ¿Cuántas veces me había consolado cuando me lastimaba jugando? Pero su insistencia tenía un tono inquietante que nunca había escuchado antes. Es importante, Carolina. Hay algo sobre Maximiliano que debes saber. Podría cambiar tu decisión sobre la boda. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué habría descubierto mi hermano? ¿Algún secreto terrible? Mi mente comenzó a imaginar 1000 posibilidades. ¿Tendría otra novia? ¿Deudas? ¿No me amaba realmente? Con manos temblorosas, me puse una bata sobre el fondo. Y como una inocente que aún creía en la santidad de la familia, abrí la puerta. Dagoberto entró precipitadamente y, antes de que pudiera reaccionar, cerró con llave. El sonido del cerrojo me estremeció como un mal presagio. ¿Qué haces, Dagoberto? ¿Por qué cierras con llave? Mi voz salió aguda, temerosa, aunque aún no entendía por qué. Se giró hacia mí lentamente, y fue entonces cuando lo vi. Vi algo diferente en su mirada, algo que me heló hasta los huesos. Una expresión que nunca había visto antes. ¿Cómo explicarlo? Era una mirada que reflejaba intenciones oscuras, impropias entre hermanos. Como si de repente se hubiera quitado una máscara, revelando a alguien que yo no conocía. Era la mirada de quien ya no era mi hermano, de alguien que había estado esperando este momento, planeándolo. Carolina, no puedes casarte sin entender lo que te espera. Sería injusto para Maximiliano, y para ti también. Sus palabras sonaban extrañas, fuera de lugar, como si tuviera algún derecho a decidir sobre mi vida. ¿Por qué me decía estas cosas? ¿Qué pretendía? Algo en mi interior, un instinto profundo que tenemos las mujeres, me advertía que la situación era peligrosa. Dagoberto, ¿qué estás diciendo? Necesito prepararme para la boda. Intenté mantener la calma en mi voz, aunque por dentro temblaba. Mi pequeño cuarto, que siempre había sido mi refugio, de pronto se sentía como una trampa. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Pero él no se marchó. Al contrario, comenzó a acercarse de una manera amenazante, como un cazador acechando. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. Soy tu hermano mayor, debo cuidarte. Debo enseñarte cómo son las cosas. Sus palabras sonaban arrastradas, extrañas. Fue entonces cuando percibí el olor, tequila mezclado con loción barata. Había estado bebiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántas copas necesitó para atreverse a hacer algo tan terrible? Dagoberto, ¿has estado bebiendo? ¿Qué te pasa? Sal de mi cuarto. Intenté escapar, pero me sujetó del brazo con una fuerza que no conocía, lastimándome. Sus dedos se clavaron en mi piel, dejando marcas. Ya no me veía como su hermana, sino como algo que podía poseer. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional era peor. Mi propio hermano, mi protector, ahora me lastimaba. Tranquila, Carolina, será rápido. Su voz se había convertido en un susurro perturbador. Era como si un extraño hubiera tomado el lugar de mi hermano. En ese momento, con terrible claridad, comprendí que el hermano que yo conocía ya no existía. En ese cuarto sagrado, en el día más importante de mi vida, estaba atrapada con un desconocido que había estado fingiendo ser mi hermano durante años. Como si un velo se hubiera caído de mis ojos, finalmente vi su verdadera naturaleza. Y lo que vi me hizo desear desaparecer en ese instante. Intenté gritar, pero cubrió mi boca con fuerza. Sus manos, ásperas por el trabajo, olían a cigarrillos y sudor. Las mismas manos que tantas veces habían secado mis lágrimas cuando era niña, ahora me silenciaban. No grites, Carolina. Nadie te creerá. Soy el hijo mayor, el más respetado. Dirán que inventaste todo porque no quieres casarte. En ese momento entendí la magnitud de su maldad. No era algo impulsivo ni producto del alcohol. Lo había planeado meticulosamente, esperando el momento preciso cuando todos estuvieran distraídos con los preparativos. Sabía que yo estaría sola, vulnerable. Incluso había preparado las palabras para amenazarme después.
Era un plan calculado por alguien que yo nunca imaginé que existía detrás de esa sonrisa protectora. Me empujó con fuerza, como si fuera una muñeca de trapo. Caí temblando, mi cuerpo entero en estado de shock. El camisón que mamá había bordado con tanto amor se desarregló, y yo intenté cubrirme, protegerme. Pero sujetó mis muñecas con tanta fuerza que sentí que mis huesos crujían. Dagoberto, por el amor de Dios. Soy tu hermana. Las palabras salieron entre lágrimas que corrían por mi rostro. Supliqué, rogué, intenté despertar algún rastro de humanidad en él, pero fue inútil. Lo peor era ver cómo mi angustia parecía alimentar su maldad, como si hubiera esperado toda su vida para verme así, indefensa. Te va a gustar, Carolina. Sus palabras sonaban como veneno. Y entonces hizo algo imperdonable. Destrozó mi ropa interior como si fuera papel. El sonido de la tela rasgándose. Dios mío, ese ruido aún resuena en mi cabeza después de 54 años. Cuando escucho cualquier tela rasgarse, mi cuerpo entero tiembla, mi mente regresa a ese terrible momento. Es un sonido grabado en mi memoria que me persigue en pesadillas. Era el sonido de mi inocencia siendo destruida, de mi confianza siendo traicionada, de mi familia siendo deshonrada. Me quedé ahí paralizada, temblando, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras rogaba al cielo que todo fuera una pesadilla. Pero la realidad era más cruel que cualquier mal sueño. Mi propio hermano, quien debía protegerme, me había traicionado de la manera más terrible. Cada minuto se volvió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para grabar ese horror en mi memoria para siempre. El dolor que sentí fue indescriptible. Mi cuerpo entero temblaba, pero el sufrimiento más profundo era emocional. Ver cómo alguien a quien tanto quería y admiraba me había lastimado así. El mismo hermano que me llevaba dulces del centro, que me defendía de los niños que me molestaban en la escuela, que me cargaba en su espalda cuando me cansaba. Aquel a quien veía como un héroe resultó ser quien más daño me causó. Fue como si toda mi fe en la bondad humana se hubiera roto en 1000 pedazos. En esos momentos interminables, sentí que una parte de mí se perdió para siempre. Carolina, la niña que creía en la santidad de la familia, ya no existía. Carolina, la inocente que pensaba que el mal solo venía de fuera, se desvaneció. Carolina, la soñadora que veía el mundo como un lugar seguro, se esfumó. Lo que quedó fue solo un cascarón vacío, un espíritu quebrantado. Cuando todo terminó, él se arregló la ropa con una calma aterradora, como si nada hubiera pasado. Su frialdad me congeló. Me trató como si fuera un objeto sin valor. Entonces vino la amenaza final, sus palabras como dagas envenenadas. Después vas a arreglarte y actuar como si nada hubiera pasado. Si le dices algo a alguien, diré que tú me provocaste. ¿A quién le van a creer? ¿A la novia alterada o al hermano respetado que todos admiran? No solo me había lastimado físicamente, ahora me manipulaba psicológicamente, robándome hasta el derecho de buscar justicia. Me convertía en cómplice forzada de mi propio tormento. Y lo peor es que tenía razón. ¿Quién me creería? Él era el hijo ejemplar, el hermano protector, el orgullo de la familia. Yo solo sería vista como una novia perturbada inventando historias. En aquellos tiempos, la sociedad siempre dudaba de la palabra de una mujer. Salió del cuarto como si nada, dejando la puerta sin seguro, y regresó a la fiesta actuando normalmente. Me dejó ahí, destrozada por dentro y por fuera, con mi ropa interior rota esparcida por el suelo. Mi vestido de novia seguía colgado en la pared, inmaculado, perfecto, como un testigo silencioso de mi tragedia. Ese vestido que debería haberme hecho la mujer más feliz del mundo ahora parecía burlarse de mí. Me quedé paralizada, tratando de entender lo sucedido, intentando procesar una realidad tan horrible que parecía irreal. ¿Cómo pudo mi propio hermano hacerme esto? ¿En el día de mi boda? ¿En nuestra propia casa, bajo el mismo techo donde crecimos juntos? Era como si todo lo que creía sobre la vida, la familia y el amor fuera una gran mentira. Afuera podía escuchar el movimiento, mamá llamándome para que me arreglara, las vecinas viniendo a ayudarme con el vestido, papá platicando con Dagoberto como si nada.
La vida seguía normal para todos menos para mí. Mi mundo se había derrumbado, pero afuera solo había alegría y celebración. Me levanté con dificultad, mis piernas apenas me sostenían. Al mirarme al espejo, apenas me reconocí, el cabello revuelto, los ojos hinchados de tanto llorar, una marca morada en el brazo donde me había sujetado. ¿Cómo iba a explicar todo esto? ¿Cómo iba a disimularlo? ¿Cómo se suponía que actuara normal cuando mi vida acababa de destruirse? Intenté arreglarme lo mejor que pude. Me puse maquillaje para cubrir las marcas, me peiné de nuevo y sequé mis lágrimas. Cuando mamá tocó la puerta preguntando si estaba lista, respondí con una voz que ni yo reconocí. Ya voy, mamá, solo un momentito más. Me puse ese hermoso vestido que ella había hecho con tanto amor, que debería haberme hecho la mujer más feliz del mundo, pero que ahora parecía una cruel burla. Cada botón que abrochaba, cada listón que ataba, era como prepararme para mi propio funeral, porque la Carolina soñadora e inocente había muerto en ese cuarto. El camino a la iglesia fue eterno. Todos sonreían, me saludaban, me decían lo hermosa que me veía, y yo tenía que sonreír de vuelta, fingiendo felicidad mientras por dentro me consumía el dolor y la impotencia. Maximiliano me esperaba en el altar, tan elegante, con esa sonrisa enamorada, sin saber que la mujer con quien iba a casarse ya no era la misma que le había dado el sí. Sé que todos sienten coraje por lo que ese malvado me hizo. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Saber que historias como la mía suceden todos los días en México. Por eso necesito seguir contando estas verdades aquí en Sabiduría de la Abuela. Si quieren ayudarme a mantener vivas estas historias, miren el corazoncito con signo de peso junto al botón de me gusta, es un agradecimiento de YouTube. Den clic ahí, es como regalarme un cafecito, un detalle para seguir en esta lucha. Elijan la cantidad que puedan, 20, 50, 100 pesos, cualquier cantidad es un abrazo de ustedes para mí. Y fue ahí, parada frente al altar, escuchando al Padre hablar del amor, la fidelidad y el santo matrimonio, que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Porque cuando preguntó si alguien tenía algo en contra de ese matrimonio, si alguien sabía de algún impedimento, sentí que mi boca se abría y lo que salió de ahí cambió todo para siempre. Al llegar a la puerta de la iglesia, mi padre me tomó del brazo y comenzamos a caminar por ese pasillo que parecía interminable. Todos estaban de pie, sonriendo, algunos lloraban de emoción, el órgano tocaba la marcha nupcial, las flores adornaban las bancas, el aroma del incienso flotaba en el aire. Debería haber sido mágico, pero me sentía como caminando hacia mi propio final. Maximiliano estaba ahí, en el altar, guapísimo, con su traje azul marino que había mandado hacer especialmente para ese día, con esa sonrisa radiante que siempre me derretía el corazón, que hacía que mi mundo estuviera completo. Nuestras miradas se encontraron en el altar y su sonrisa, esa sonrisa que siempre me había dado fuerzas, se apagó como una vela en el viento. Mi Maximiliano, que me conocía mejor que nadie, vio más allá del maquillaje y los polvos que intentaban ocultar mis ojos hinchados de tanto llorar. Mi sonrisa era un espejismo, una máscara frágil que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. El amor verdadero tiene esa magia, ¿saben? Esa capacidad de ver a través de las máscaras que nos ponemos. Mi Maximiliano, con ese corazón suyo tan noble, podía sentir que algo terrible me había pasado. Pero ¿cómo iba a imaginar semejante horror? En su inocencia, en su bondad, seguramente pensaba que eran solo los nervios normales de una novia en su gran día. Mi papá, ay mi papito, me entregó a Maximiliano con todo el orgullo del mundo brillando en sus ojos. Sus manos temblaban mientras me llevaba al altar, como si estuviera entregando no solo a su hija, sino un pedacito de su propio corazón. Me dio un beso en la frente, uno de esos besos de padre que son como una bendición, y me susurró con la voz quebrada, «Que Dios te bendiga, hijita mía». Esas palabras, que deberían haber sido un consuelo, me dolieron como 1000 cuchillos. Si mi pobre padre hubiera sabido lo que pasó en ese cuartito, si hubiera imaginado que mientras él se arreglaba el traje con tanta ilusión, su propio hijo, mi hermano Dagoberto, estaba destruyendo la vida de su niña adorada. Mi papá, que se dejaba los ojos cosiendo trajes ajenos para darnos una vida mejor, para que fuéramos gente de bien.
¿Cómo iba a soportar saber que había criado a un monstruo? Pero nadie lo sabía. Nadie podía ver que detrás de las flores, los listones y las sonrisas, se escondía una tragedia que estaba destrozando a nuestra familia desde adentro. Solo yo cargaba ese secreto, un secreto más pesado que todas las montañas de Oaxaca juntas. Solo yo, y él, ese malvado que se sentaba en la primera fila de la iglesia, vestido de domingo, fingiendo ser el hermano ejemplar que nunca fue. Ahí estaba Dagoberto, con su cara de santo, recibiendo felicitaciones y elogios. «Qué hermoso ver a un hermano tan dedicado», decía la gente. Y él sonreía. ¿Cómo sonreía? Cada sonrisa suya era como un cuchillo en mi corazón, cada felicitación que recibía era como una bofetada. ¿Cómo se atrevía a estar en la casa de Dios? ¿Cómo podía mirar al crucifijo después de lo que hizo? ¿Qué clase de demonio se escondía detrás de esa máscara de hombre respetable? El padre Tomás, que me había visto crecer, que me bautizó y me dio mi primera comunión, comenzó la ceremonia con su sonrisa bondadosa de siempre. Sus palabras sobre el amor y la familia bendecida resonaban en la iglesia como campanas lejanas. Pero para mí era como si estuviera escuchando todo a través de una niebla espesa, como si hubiera un muro invisible entre yo y el resto del mundo. Mi cuerpo estaba ahí, de pie ante el altar, vestida de novia, pero mi alma se había quedado en aquel cuarto maldito, hecha pedazos junto con mi inocencia. Era como estar dividida en dos. Por fuera, la novia radiante que todos esperaban ver. Por dentro, una mujer destrozada que gritaba en silencio. En mi pecho ardía un coraje que nunca había sentido, un fuego que me asustaba por su intensidad. Sentía coraje contra él, claro está, pero también contra mí misma por haber confiado, por haber sido tan inocente. Sentía rabia contra un mundo que permite que estas cosas pasen, contra un Dios que permitió que esto sucediera en el día que debería haber sido el más bendito de mi vida. Maximiliano tomó mi mano con esa ternura suya que siempre me había derretido el corazón. Pero mi mano estaba fría como hielo, temblando como una hoja en el viento. Esa misma mano que horas antes irradiaba la calidez de una novia feliz, ahora estaba helada como la noche más oscura. Lo vi fruncir el ceño, preocupado, apretando mi mano de vez en cuando como queriendo transmitirme su calor, su fuerza. Mi pobre Maximiliano, pensando que eran solo los nervios normales de una novia a punto de dar el sí. ¿Cómo podía imaginar mi amor, con ese corazón puro que Dios le dio, que su futura esposa había sido violentada por su propio hermano apenas una hora antes? ¿Cómo iba a saber que mientras él se arreglaba con tanta ilusión, escogiendo su corbata, peinándose con cuidado, practicando sus votos, yo estaba siendo destruida de la manera más cruel? Que mientras él soñaba con nuestra vida juntos, con los hijos que tendríamos, con la casa que construiríamos, ¿yo me convertía en víctima de algo imperdonable? Lo más difícil era tener que fingir. Sonreír cuando quería gritar hasta quedarme sin voz. Contener las lágrimas cuando lo único que quería era llorar hasta secarme. Aparentar felicidad cuando por dentro me estaba muriendo de dolor y vergüenza. Era como estar actuando en la obra más triste del mundo, pero teniendo que fingir que era un cuento de hadas. Cada sonrisa que recibía, cada palabra dulce que escuchaba, cada bendición que me daban era como sal en una herida abierta. Porque sabía que si contaba la verdad, si revelaba lo que había pasado, esas sonrisas se convertirían en gestos de horror, esas palabras dulces en murmuraciones venenosas, esas bendiciones en miradas de juicio. Y ahí seguía Dagoberto, tan tranquilo, tan seguro de que su secreto estaba a salvo. Confiaba en mi educación tradicional, en mi miedo al escándalo, en la vergüenza que me causaría contar lo que me hizo. Pensaba que yo sería una más de tantas mujeres obligadas a callar. Pero no me conocía realmente, no sabía que en ese preciso momento, ante el altar de Dios, estaba naciendo en mí una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Con cada palabra del Padre, con cada mirada preocupada de Maximiliano, con cada sonrisa falsa de mi hermano, mi decisión se hacía más firme, más clara, más inevitable. Porque ahí, frente a Dios, frente a mi familia, frente al hombre que amaba, entendí una verdad fundamental. Si me casaba guardando este secreto, si me quedaba callada con este dolor, si permitía que quien me lastimó quedara impune, yo, Carolina,
la mujer que Maximiliano merecía amar, me convertiría en una sombra, en un fantasma perseguido eternamente por el silencio y la vergüenza. Y fue así como nació mi valor. No fue un valor que vino del cielo, no fue una inspiración divina. Fue el valor que nace de la pura necesidad de justicia, de la certeza absoluta de que o hablaba en ese momento o me moriría por dentro cada día del resto de mi vida. Fue entender que hay verdades tan grandes que no pueden callarse, tan pesadas que ninguna mujer debería cargarlas sola. El padre seguía hablando del santo matrimonio, de la fidelidad eterna, del amor verdadero que supera todas las pruebas, de la unión bendecida por Dios que nada ni nadie debe separar. Cada palabra suya era como una espina que se clavaba en mi corazón ya herido. ¿Cómo podía estar ahí, ante el altar sagrado, prometiendo fidelidad después de lo que me habían hecho? ¿Cómo podía casarme guardando un secreto tan oscuro? ¿Cómo podía empezar una vida nueva con esta herida sangrando en mi alma? Me sentía manchada, marcada para siempre, como si llevara un estigma visible para todos. Era como si tuviera escrito en la frente lo que me había pasado, como si mi dolor fuera un perfume que todos podían oler, como si cada persona en esa iglesia pudiera ver a través de mi vestido blanco y descubrir mi desgracia. Cada mirada me parecía un juicio, cada sonrisa una burla, cada palabra amable una forma disfrazada de lástima. El padre hablaba de pureza, de entrega total entre esposos, de comenzar una vida nueva con una página en blanco. Pero ¿cómo se empieza una vida nueva cuando tu página ya está manchada con tinta negra? ¿Cómo se habla de pureza cuando te han robado la inocencia de la manera más cruel? ¿Cómo prometes entregarte por completo cuando una parte de ti ha sido tomada por la fuerza? Y entonces llegó ese momento que todos conocen en las bodas, ese momento que suele ser una simple formalidad, pero que para mí se convertiría en el instante más importante de mi vida. El padre pronunció esas palabras que normalmente pasan desapercibidas. Si alguien conoce algún impedimento para que esta unión no se realice, alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Normalmente todos se quedan callados, ¿verdad? Es solo una tradición antigua que nadie toma en serio. Todo el mundo sabe que nadie va a levantarse, que nadie va a decir nada, que la ceremonia seguirá su curso hasta él puede besar a la novia. Pero en ese momento, mientras esas palabras retumbaban en la iglesia como un trueno, sentí algo extraño, poderoso y aterrador subir por mi garganta. Era como si una fuerza divina se hubiera apoderado de mí en ese instante, como si algo superior me empujara hacia adelante, guiándome a hacer lo que jamás pensé tener el valor de hacer. Una energía que provenía, quizás, de Dios, de mi desesperación, de mi dolor acumulado, o de esa necesidad imperiosa de justicia. Mis ojos se posaron instintivamente en Dagoberto, quien estaba ahí, en primera fila, cerca del altar, presumiendo su traje oscuro, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que siempre llevaba, como si fuera el dueño del mundo. Me miró con esa sonrisa discreta pero perversa, esa mirada que decía, no te atreverás, callarás como siempre, como la niña obediente que eres. Estaba completamente seguro de que yo guardaría silencio, que me llevaría ese secreto hasta la tumba. Creía que una muchacha como yo, criada con los valores más tradicionales de Juquila, jamás se atrevería a exponer a su propia familia, a causar semejante escándalo en una iglesia repleta de gente respetable, a manchar el buen nombre que la familia había construido durante décadas. Apostó a mi vergüenza, a mi temor al que dirán, a mi educación estricta que me enseñó que las mujeres decentes no dan de qué hablar. Pensó que preferiría callar mi dolor antes que enfrentar las miradas, los murmullos y los comentarios que vendrían después. Estaba convencido de que sería una más de tantas mujeres silenciadas por las costumbres de la época, una víctima más que calla su sufrimiento para no deshonrar el apellido familiar. Pero ¿saben qué sucede cuando una persona alcanza su límite? ¿Cuando el dolor acumulado se vuelve insoportable? ¿Cuando el miedo se transforma en valentía? ¿Cuando la necesidad de justicia supera cualquier otra consideración? Eso exactamente me ocurrió en ese momento decisivo. De pronto, como si una luz se encendiera en mi mente, como si por fin viera todo con claridad, comprendí que ya no importaba el que dirán. Ya no importaba el escándalo, ya no importaba la vergüenza familiar.
ya no importaba nada más que la verdad que necesitaba ser revelada. Porque si callaba en ese momento, si lo ocultaba y seguía adelante fingiendo que nada había pasado, mi alma moriría un poco cada día por el resto de mi vida. Me vería al espejo y encontraría a una cobarde, dormiría junto a Maximiliano cargando una mentira inmensa, criaría a mis hijos sabiendo que había permitido que un ser despreciable siguiera libre, amenazando la paz de nuestra familia. Necesito hablar. Las palabras brotaron de mi boca con una fuerza que desconocía tener. Incluso antes de que mi mente pudiera procesarlo, fue como si mi espíritu tomara el control, como si la necesidad de verdad fuera más poderosa que cualquier miedo o vergüenza. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. El tiempo pareció detenerse, como si hasta los santos en sus nichos contuvieran la respiración para escuchar lo que iba a decir. El padre Tomás interrumpió su sermón y me miró asombrado, con ojos que no daban crédito a lo que oían. Maximiliano apretó mi mano con más fuerza, confundido, preocupado, intentando entender por qué su novia había interrumpido su propia ceremonia. Todos los presentes, que habían venido a celebrar mi boda, a compartir mi felicidad, ahora me observaban con una mezcla de curiosidad, asombro y preocupación, esperando ansiosamente mis palabras. Era como si hubiera lanzado una piedra en medio de un estanque quieto y todos esperaran ver las ondas expandirse. Los murmullos cesaron, los niños dejaron de llorar, hasta el viento que entraba por las ventanas pareció detenerse. Era un silencio cargado de expectación, tensión y el presentimiento de que algo extraordinario estaba por suceder. Tengo un impedimento para decir sí. Mi voz temblaba como una hoja al viento, pero firme como los cimientos de la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo, que saldría de mi pecho y rodaría por el pasillo central. Fue el momento que cambiaría mi vida para siempre, que dividiría mi existencia en un antes y un después. Hace una hora, mientras me arreglaba para mi boda, mientras toda la familia celebraba, mi hermano Dagoberto entró a mi habitación y cometió un acto imperdonable contra mí. Un gemido colectivo de horror resonó en la iglesia. Algunas mujeres se cubrieron la boca con las manos, horrorizadas. Otras comenzaron a llorar. Los hombres apretaron los puños con indignación. Me lastimó en mi propia casa, en mi propio cuarto. Me amenazó diciendo que nadie creería mi palabra, que todos pensarían que inventaba una historia para no casarme. Las palabras fluían como un río desbordado, como si tuvieran vida propia, como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo y ahora nada pudiera detenerlas. No puedo iniciar mi matrimonio con una mentira tan grande. No puedo fingir que nada ocurrió cuando sí pasó, y todos aquí necesitan saber la clase de persona que es mi hermano, qué clase de maldad se esconde detrás de su máscara de hombre respetable. Necesitan conocer quién es realmente Dagoberto. Fue como si una bomba hubiera estallado en medio de la iglesia. El mundo se desmoronó. Dagoberto palideció como un papel, un color enfermizo que le subió desde el cuello hasta las raíces del cabello. Por un momento, pareció que se desmayaría ahí mismo, que sus piernas cederían y caería al suelo. Pero entonces su instinto de supervivencia se activó, y saltó de la silla como si lo hubiera picado un alacrán. ¿Qué locura es esta? ¿Qué historia inventada es esta? Gritó con una voz aguda y desesperada que temblaba como gelatina. Era la voz de alguien acorralado, de un mentiroso descubierto, de alguien que veía su reputación desmoronarse como un castillo de naipes. Y quienes lo conocían bien, como mis padres que lo criaron desde pequeño, notaron inmediatamente que algo andaba muy mal. ¿Estás loca, Carolina? ¿Tienes fiebre? ¿Estás delirando? Intentó fingir indignación, como una víctima injustamente acusada, pero el pánico estaba grabado en su rostro como un tatuaje. ¿Cómo puedes inventar semejante historia en tu propia boda? ¿Qué clase de locura te ha poseído? Pero sus palabras salían atropelladas, sudorosas y desesperadas. Era como ver a un mal actor interpretando un papel que no conocía, intentando fingir una indignación que no sentía. Su voz temblorosa delataba miedo, sus ojos desorbitados mostraban pánico, sus manos temblorosas revelaban culpa. No estoy inventando nada, Dagoberto, absolutamente nada. Mi voz ahora era más firme,
fortalecida por la certeza de que hacía lo correcto, que cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la luz. Y todos aquí pueden ver, por mi estado, que no miento. Mírame, mira bien. Me quité el velo con un gesto decidido, dejando ver mi cabello desarreglado, revelando lo que el maquillaje no había logrado ocultar del todo. Le mostré las marcas en mi brazo donde me había sujetado con fuerza, las señales de sus dedos grabadas en mi piel como prueba innegable de su maldad. Miren las marcas que me dejó, miren estas señales, miren mi rostro hinchado de tanto llorar. Levanté la manga de mi vestido para que todos pudieran ver mejor, ignorando las exclamaciones de horror que recorrieron la iglesia. ¿Creen que inventaría algo así el día más importante de mi vida? ¿Creen que arruinaría mi propia boda por capricho? La gente comenzó a moverse como un hormiguero alterado. Algunos hombres se levantaron bruscamente de sus asientos, con esa mirada de quien quiere hacer justicia por su propia mano, mirando a Dagoberto con una furia que asustaba. ¡Miserable! ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Alguien gritó desde el fondo. El día de su boda. Las mujeres susurraban entre ellas horrorizadas, con las manos cubriendo sus bocas y los ojos abiertos por la sorpresa y la indignación. ¡Qué horror, pobrecita niña! ¡Qué valiente es! ¡Qué malvado! Un murmullo de indignación creciente recorrió la iglesia como una marea. Mis padres estaban en estado de shock absoluto, como si les hubieran dado un golpe en la cabeza. No podían procesar lo que escuchaban, no podían asimilar la información. Papá nos miraba alternadamente a mí y a Dagoberto, tratando de entender cómo era posible, cómo dos hijos que él había criado con tanto amor podían estar en una situación tan terrible. Mamá tenía ambas manos sobre su pecho, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Su rostro reflejaba el dolor más profundo que una madre puede sentir, ver a un hijo dañar a otro, ver a la familia que construyó con tanto amor destruida de la peor manera. Mi hermano me dijo que nadie me creería porque él es el hijo mayor, el más respetado en la familia, el orgullo de todos ustedes. Mi voz iba ganando fuerza, alimentada por la verdad que finalmente podía ser dicha. Dijo que si yo hablaba, él diría que yo lo había provocado, que invertiría la historia y me haría parecer culpable. ¿Pero de verdad creen que una joven de buena familia, una novia en el altar, inventaría una historia así para arruinar su propio matrimonio? Miré a todos los presentes en la iglesia, desafiando a cualquiera a dudar de mi palabra. ¿Qué sentido tendría eso? ¿Qué mujer arruinaría el día más importante de su vida solo para lastimar a alguien más? Maximiliano estaba a mi lado como un roble firme, sosteniendo mi mano con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que mezclaban la rabia por lo que me habían hecho, la tristeza por mi dolor y el orgullo por mi valentía. Tiene razón, dijo en voz alta para que todos lo escucharan, con una voz que resonó en toda la iglesia. Una mujer no inventa algo así. Ninguna mujer en el mundo inventaría una acusación tan grave. Y miren cómo está. Señaló mi rostro y mi brazo lastimado. ¿Creen que estaría así, en este estado, si no hubiera pasado algo terrible? Hay que usar la razón, gente. El padre Tomás, pobre anciano, estaba completamente perdido, sin saber cómo manejar una situación que se salía totalmente del protocolo religioso. En sus décadas de sacerdocio, nunca se había enfrentado a algo semejante. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro de oraciones y su rostro estaba tan pálido como su sotana. Hijos míos, tal vez sería mejor que interrumpiéramos la ceremonia por ahora. Y trató de hablar con esa voz suave que siempre tenía, intentando calmar los ánimos, buscando una salida diplomática a la situación. Pero interrumpí al padre antes de que terminara. Con voz firme y clara dije: «No, padre, necesito continuar. Quiero que todos escuchen mi verdad completa». Mi voz resonó por toda la iglesia con una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Es importante que sepan quién es realmente este hombre que ha vivido entre ustedes, aparentando ser un hijo ejemplar y un hermano protector. Es hora de que caiga la máscara y se revele su verdadera naturaleza. Si guardo silencio ahora, seguirá lastimando a otras personas inocentes. La iglesia se convirtió en un hervidero de emociones.
La gente se puso de pie, murmurando y señalando a Dagoberto, quien sudaba y buscaba desesperadamente una salida de aquella situación que él mismo había provocado. Y ahí estaba yo, en medio de todo, finalmente libre para contar la verdad que había guardado durante una hora que pareció una eternidad. Cuando Dagoberto intentó escapar, varios hombres le cerraron el paso. Don Pascual, amigo de mi padre desde hace años, lo detuvo firmemente. «Alto ahí. Si eres inocente, ¿por qué huyes?» El rostro de Dagoberto se transformó por el pánico. Sabía que ya no podría escapar. «¿Van a creerle a una mujer alterada?», gritó, pero su voz sonaba temblorosa. «Carolina siempre ha sido inestable, siempre inventa historias. Lo hace para no casarse». Entonces mi madre se levantó. Mi madre, esa mujer dulce y callada que jamás había alzado la voz. «Dagoberto». Su voz sonó diferente, con una autoridad que nunca le había escuchado. «Mírame a los ojos y niega lo que dice tu hermana». Él intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Bajó la cabeza y todos entendieron la verdad. Quizás se pregunten, ¿esta anciana realmente tuvo el valor de enfrentar a su propio hermano frente a todos en la iglesia? Les propongo algo. Si creen que tuve ese coraje, denle me gusta al video. Si piensan que lo estoy inventando, que ninguna mujer haría algo así, no den me gusta. Veamos quién comprende la fuerza de una mujer cuando defiende su dignidad. Lo que siguió cambió no solo mi vida, sino la de muchas personas. Cuando una mujer decide hablar con la verdad, por dolorosa que sea, las consecuencias pueden ser inmensas. Y a veces, la justicia llega de formas inesperadas. Después de la pregunta de mi madre, un silencio sepulcral invadió la iglesia. Uno de esos silencios tan densos que hasta el aire parece detenerse. Todos miraban a Dagoberto, esperando que lo negara todo. Pero no pudo. Se quedó ahí, cabizbajo, temblando como una hoja al viento. Don Pascual rompió el silencio. «Dagoberto, respóndele a tu madre. Si no hiciste nada, ¿por qué pareces culpable?» La tensión estalló. Varios hombres se pusieron de pie, indignados. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana?» Don Anacleto, que ya lo sujetaba, apretó más su agarre. Las mujeres formaron grupos. Algunas me rodearon protectoramente, otras rezaban entre lágrimas. Mi tía Soledad me abrazó fuerte. «Mi niña, qué valiente eres». La situación se volvía más tensa. Don Gavino alzó la voz. «Este tipo no merece consideración». Los hombres comenzaron a acercarse amenazadoramente. A pesar de todo, no quería que hubiera violencia en la casa de Dios. El padre Tomás intentaba calmar los ánimos. «Por favor, mantengan la calma. Esta es la casa del Señor». Pero nadie lo escuchaba, especialmente los padres de familia presentes. Dagoberto, acorralado, empezó a gritar: «Todo es mentira. Ella lo inventó». Pero sus excusas solo empeoraron las cosas. «Además de malvado, mentiroso», gritó alguien desde el fondo. Mi padre, que había permanecido en shock, se levantó lentamente. Su rostro mostraba un dolor indescriptible. Dagoberto dijo con voz quebrada: «Eres mi hijo, pero lo que hiciste no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra». La situación se salió de control cuando Dagoberto, desesperado, comenzó a llorar. «Papá, no entiendes. No estaba en mis cabales». Cada palabra suya empeoraba todo. «¿Entonces admites lo que hiciste?», preguntó don Pascual. El padre Tomás tuvo que tomar una decisión drástica. «Lo encerraremos en la sacristía y llamaremos a las autoridades. No podemos tomar la justicia por propia mano». Mientras algunos hombres ayudaban al padre a llevarse a Dagoberto, yo seguía de pie en el altar, con mi vestido de novia, viendo cómo mi boda se había convertido en una pesadilla. Maximiliano no soltó mi mano ni un momento. «Eres muy valiente», me susurró, «y te amo aún más por eso». En ese instante supe que había elegido bien al hombre con quien quería casarme. Don Gumaro, el delegado, llegó en menos de media hora. Se sorprendió al ver a Dagoberto. «¿Cómo es posible? Te conozco desde niño». Cuando intentó mentir una última vez,
El delegado vio las marcas en mi rostro y dijo: Dagoberto, mejor confiesa la verdad. Lo arrestaron frente a todos. Al esposarlo, me miró con rencor. Te arrepentirás, Carolina. Pero ya no le tenía miedo. Ahora tenía voz, apoyo y personas que me creían. En la delegación, Dagoberto fue tratado como cualquier otro detenido. El delegado me contó después que estaba aterrado de compartir celda con otros presos. ¿Por qué no me dan una celda privada? Mi familia es respetable, suplicaba. Pero en un pueblo pequeño como Santa Catarina Juquila, no hay privilegios. Todos los detenidos van al mismo lugar, sin importar su apellido. Los otros detenidos, curiosos, preguntaron por qué alguien vestido de gala estaba ahí un sábado. Tuve un problema con mi hermana en su boda, dijo Dagoberto, intentando minimizar lo sucedido. Pero los demás presos no eran ingenuos. Sabían cuando alguien ocultaba algo. ¿Te arrestaron solo por eso? Di la verdad. Lo presionaron hasta que no tuvo escape. Y Dagoberto, en ese momento de angustia, sin la protección que siempre tuvo en el seno familiar, finalmente reveló su verdadera naturaleza. Lo que confesó fue tan terrible que estremeció hasta los más curtidos. Los demás detenidos, aun siendo hombres que habían cometido errores, tenían madres, hermanas e hijas. Y pensar que alguien pudiera lastimar así a su propia familia despertó en ellos una indignación profunda, un sentido de justicia que ni la ley misma podía contener. Esa noche en la celda, sucedió algo que nadie quiso presenciar. Era fin de semana, había pocos guardias, y el silencio nocturno envolvió todo. Los empleados decidieron no prestar atención a ciertos sonidos. Al amanecer, cuando llegó el desayuno simple de pan duro, encontraron a Dagoberto sin vida. El daño que sufrió fue tan severo que era irreconocible. Su cuerpo mostraba marcas de un castigo terrible, como si hubieran descargado en él toda la furia por las injusticias que habían visto en sus vidas. Cuando preguntaron, los otros detenidos dijeron con total naturalidad que se había caído de la cama durante la noche. Pobrecito, debió tener una pesadilla, dijeron. Estas cosas pasan. Era una mentira tan obvia que hasta un niño la habría notado, pero nadie quiso investigar más a fondo. Al fin y al cabo, ¿quién defendería a alguien así? La noticia llegó a casa temprano el domingo, cuando apenas amanecía. Don Gumaro vino personalmente, con ese semblante solemne de quien trae malas noticias. Se quitó el sombrero y dijo con voz grave: Doña Socorro, don Raimundo, lamento informarles que Dagoberto falleció en la cárcel esta madrugada. Mi madre se derrumbó llorando, un llanto profundo que venía del alma. A pesar de todo lo ocurrido, era su hijo. Yo me quedé inmóvil, procesando la noticia lentamente. Sentí una extraña paz, como si por fin la pesadilla hubiera terminado. Don Gumaro mencionó que tendría que hacer una investigación, que era el procedimiento normal, pero todos sabíamos que no llegaría muy lejos. Estas cosas pasan, dijo con una mirada significativa, especialmente con cierto tipo de personas. Los mismos presos hacen justicia cuando la ley no alcanza. Y así terminó la historia de Dagoberto, el hombre que por años fingió ser un hermano protector, un hijo ejemplar, y que al final reveló su verdadera naturaleza, un ser despreciado hasta por los mismos delincuentes. La máscara había caído y debajo solo quedaba oscuridad. Cuando me enteré del destino de mi hermano, ¿saben qué sentí? Una profunda sensación de alivio. Y ahora les pregunto, mirándome a los ojos, ¿me hace esto una mala persona? ¿Qué habrían sentido ustedes? Porque hasta hoy hay quienes me miran con reproche, como si yo fuera responsable de su final. Los invito a compartir en los comentarios lo que realmente piensan. Sí, sentí alivio porque sabía que ya no podría lastimar a nadie más, porque ya no tendría que vivir con miedo de encontrarlo en la calle o escuchar sus amenazas. Su partida fue dura, pero trajo una paz que no había sentido desde aquella terrible mañana. El funeral fue sombrío, con poca gente y mucho silencio. ¿Cómo llorar por alguien que causó tanto dolor? Mis padres sufrieron, por supuesto, pero también entendieron que quizás era mejor así. Ya todo terminó, susurró mi padre junto a la tumba, y tenía razón.
Después de toda esta tormenta, mi vida dio un giro completo. Era como haber lanzado una piedra en un lago tranquilo y ver las ondas expandirse sin control. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, más que aquel día en la iglesia, porque tuve que enfrentar las consecuencias de mi valentía. Todo el pueblo hablaba del asunto. Se volvió el tema de cada conversación en las mañanas, en las reuniones de la plaza, en todas partes, y no siempre de manera positiva. No piensen que todos me apoyaron como a una heroína. Para nada. Algunos me respaldaron, diciendo que hice lo correcto al desenmascarar a un malvado. Carolina salvó a otras mujeres de sufrir, decían unos. Imaginen cuánto daño más hubiera hecho si quedaba libre, comentaban otros. Estas personas me miraban con respeto y admiración, pero también estaban los otros, los que susurraban a mis espaldas como víboras, diciendo que había destruido a mi propia familia por venganza o celos. La familia era tan respetable, murmuraban. Y ahora miren, uno menos, los demás destrozados. Algunos hasta insinuaban, con malicia disfrazada de preocupación, que quizás inventé todo para llamar la atención o por algún motivo oculto. ¡Qué crueldad! Como si una mujer fuera capaz de inventar semejante historia, arruinar su boda y sacudir a una familia entera solo por capricho. ¿No será que tenía miedo al matrimonio e inventó todo esto? Se preguntaban en las esquinas. Era como si cada día tuviera que demostrar mi honestidad, como si cargar con el dolor no fuera suficiente. Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay quienes prefieren dudar de quien sufre, cuestionar el dolor ajeno, antes que aceptar que personas respetadas pueden esconder oscuridad bajo su máscara social. Es más fácil culpar a la víctima que admitir que no supieron juzgar el carácter de alguien. Los prejuicios de aquella época, que tristemente aún persisten, siempre encuentran forma de culpar a quien sufre, que si provocó, que si exageró, que si quería venganza, como si el dolor fuera una elección, como si destruir la propia vida fuera un plan calculado. Maximiliano llegó a mi vida como un rayo de luz en mi noche más oscura. En esos momentos cuando el mundo parecía derrumbarse, él fue mi ancla, mi refugio. Con una mirada llena de comprensión y unas manos siempre dispuestas a sostenerme, nunca cuestionó mi verdad. Al contrario, cada día me recordaba mi propia fuerza, me hacía sentir que mi valentía era un regalo, no una carga. Eres la mujer más valiente que he conocido, me decía, y en sus ojos podía ver que lo creía de verdad. En este momento, me mostraste quién eres realmente, me susurró un día, mientras sostenía mis manos temblorosas entre las suyas. Su voz, suave pero firme, me envolvía como un abrazo. Y te admiro aún más por eso. Pudiste haber elegido el silencio, pudiste haber enterrado tu dolor, pero elegiste defender tu dignidad, aunque sabías que dolería. Eso, mi amor, eso es verdadero valor. Dios mío, qué bendición fue encontrar a alguien así. Alguien que no me miraba con lástima, sino con admiración. Alguien que no veía en mí a una víctima rota, sino a una guerrera que se atrevió a alzar la voz. En sus ojos, yo no era la mujer que perdió su boda, era la mujer que se atrevió a defender su verdad. Ese año de sanación fue como un largo amanecer. Maximiliano estuvo ahí, paciente como un santo, firme como una montaña. Su amor fue mi medicina más efectiva. Nunca me apresuró, nunca me hizo sentir que mis heridas tardaban demasiado en sanar. Me trataba como si fuera el tesoro más valioso del mundo, con una delicadeza que me hacía llorar de gratitud. Con el paso de los días, de las semanas, de los meses, fui descubriendo que el mundo no estaba lleno de sombras. Maximiliano me enseñó, con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, que existían hombres buenos. Me mostró que el amor verdadero no lastima, no controla, no destruye. El amor verdadero construye, protege, respeta. Fue un proceso lento, como reconstruir un jarrón roto pieza por pieza. Cada día era un nuevo ladrillo en la construcción de nuestra confianza. Cada momento compartido era un paso más hacia la sanación. Maximiliano entendía que el tiempo era mi aliado, que la paciencia era nuestra mejor herramienta. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que mis miedos eran una carga. Cuando llegó marzo de 1972,
Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de aquellos que nunca dudaron, que siempre creyeron. La pequeña capilla estaba llena de amor verdadero, no de apariencias. Mi vestido era sencillo, sin velo, pero mi corazón estaba vestido de esperanza. Esta vez, sabía que comenzaba una vida basada en el respeto, la confianza y un amor que no necesitaba máscaras. Y cuando el padre Tomás llegó a esa parte de la ceremonia, esa pregunta que una vez cambió mi vida, todos sonrieron con ternura. El sacerdote, con ojos brillantes de comprensión, dijo suavemente: «Esta vez, creo que podemos omitir esta parte, ¿verdad? Aquí todos solo tienen bendiciones para ustedes». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Así comenzó nuestra historia juntos, una historia que duraría 53 años bendecidos. Una vida que me enseñaría que la verdad, aunque duela, siempre trae libertad. Que después de la tormenta más oscura, siempre hay un amanecer esperando. Los primeros años fueron un hermoso aprendizaje. Como una flor que vuelve a abrirse después del invierno, mi corazón fue recuperando su capacidad de confiar y amar. Maximiliano fue mi jardinero paciente, regando con cariño cada brote de confianza, celebrando cada pequeño progreso. La llegada de Ana Claudia en 1975 fue como un milagro en nuestras vidas. Sostener a esa pequeñita en mis brazos me hizo sentir que Dios me había dado una nueva oportunidad de amar. 2 años después, nuestro Pedro completó nuestra familia. Los criamos en un hogar donde la verdad era sagrada, donde el diálogo siempre estaba abierto. Cuando preguntaron por su tío Dagoberto, les contamos la verdad con palabras suaves pero honestas. Queríamos que supieran que en nuestra casa, la verdad siempre tendría un lugar seguro. Ver a nuestros hijos crecer ha sido mi mayor alegría. Ana Claudia, mi enfermera, encontró el amor en Italia y construyó su propio nido allá. Mi corazón se divide entre la alegría de verla realizada y la nostalgia de tenerla lejos, pero las videollamadas y las navidades juntos son nuestro puente de amor. Pedro, mi maestro, eligió quedarse cerca, y sus visitas diarias son mi sol de cada día. Especialmente desde que Maximiliano comenzó a necesitar más cuidados, Pedro ha sido mi roca, mi apoyo constante. 53 años de matrimonio. Parece tanto tiempo cuando lo dices, pero cuando lo vives, es como un suspiro lleno de momentos preciosos. Maximiliano me enseñó que el amor verdadero no es un cuento de hadas, es una decisión diaria de cuidar, respetar y proteger. Me mostró que la familia no se mide por la sangre que comparte, sino por el amor que entrega. A lo largo de estos años, he aprendido lecciones que guardo como tesoros. La primera, que la verdad puede doler como 1000 cuchillos, pero el silencio mata el alma lentamente. Si me hubiera callado aquel día, mi espíritu se habría marchitado como una flor sin agua. La segunda, que la familia verdadera no siempre es la que te dio la vida, sino la que te ayuda a vivirla. Dagoberto era mi sangre, pero Maximiliano y los amigos que creyeron en mí, ellos fueron mi verdadera familia. La tercera lección es que el valor no significa no tener miedo. El valor es sentir que las piernas te tiemblan, que el corazón te late como un tambor, y aún así dar un paso adelante. Es elegir lo correcto aunque el miedo te susurre que calles. Y la cuarta, quizás la más preciosa, hay hombres buenos en este mundo. Hombres que respetan, que cuidan, que aman de verdad. Maximiliano me enseñó a creer de nuevo en el amor verdadero. Durante estos años, muchas mujeres han venido a mí, con historias que me recuerdan tanto a la mía. Mujeres con el miedo en los ojos y el silencio en los labios. A todas les digo lo mismo, con el corazón en la mano. Hija, habla. El dolor de hablar es temporal, pero el dolor del silencio te consume por dentro. Algunas encuentran su voz, otras todavía dudan. Cuando me preguntan cómo pude afectar así a mi familia, les respondo con la verdad que aprendí. Hija, quien daña a la familia es quien hace el mal, no quien lo denuncia. La verdad es como la luz del sol, no destruye nada que merezca quedarse en pie. Maximiliano se fue hace 3 años, en 2022, tan suavemente como vivió. Se durmió una noche y decidió quedarse en ese sueño eterno. Sus últimas palabras fueron un regalo que guardo en mi corazón. Carolina,
no me arrepiento de ni un solo día que pasé contigo. Fueron los mejores 53 años de mi vida. Y para mí también lo fueron, mi amor, a pesar de ese comienzo tan doloroso. Construimos algo hermoso juntos, algo que ni el fin puede borrar. Ahora vivo sola en esta casita llena de recuerdos, pero mi corazón está lleno de compañía. Los hijos vienen, los nietos llenan de risas estas paredes, y ustedes, mis queridos amigos al otro lado de la pantalla, me acompañan en cada historia que comparto. Cada mañana, mientras el sol entra por mi ventana, agradezco haber tenido el valor aquel marzo de 1971 de defender mi dignidad. Soy la abuela Carolina, y esta es la historia que me enseñó que después de la tormenta más oscura, puede venir el amor más grande. Y ahora, como cada mañana, prepararé un café. Ay, por un momento olvidé que Maximiliano ya no está aquí para compartirlo conmigo. Pero lo haré de todos modos, porque cada taza me recuerda los 53 años en que me demostró que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas, existe en los corazones valientes que se atreven a creer de nuevo. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan especiales que nos recuerdan el poder del amor verdadero y la importancia de alzar la voz. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Que Dios los bendiga y recuerden darle like a este video y compartirlo con sus seres queridos.